Entonces vamos a ver. El triedro móvil y las fórmulas de Frenet-Serret. Los matemáticos franceses Jean-Frédéric Frenet y Joseph Alfred Serret desarrollaron unas fórmulas con las cuales se describe el movimiento de una partícula en el espacio. Nosotros vamos a estudiar a continuación las fórmulas que describen la variación del triedro móvil, formado por los vectores unitarios tangente, normal y binormal, que actualmente se conocen como fórmulas de Frenet-Serret. Bueno, entonces el triedro móvil dijimos en este caso que está formado por tres vectores, que son el vector tangente, el vector normal y el vector binormal. Entonces, T es el vector tangente unitario, N es el vector normal unitario y B es el vector binormal unitario. Estos tres vectores, T, N y B, forman un triedro. ¿Qué es un triedro? Es una figura formada por tres semirrectas llamadas aristas que parten de un mismo punto denominado vértice del triedro. Y en cualquier punto de nuestra curva, estos tres vectores forman un sistema derecho de vectores unitarios. Es decir, que si yo hago el producto del vector tangente con el vector normal, obtendré el vector binormal. Pero si hiciera el producto cruz del vector binormal con el vector tangente, obtendré el vector normal. Y si hiciera el producto cruz del vector normal con el vector binormal, obtendré el vector tangente. Entonces, estas expresiones son fáciles de recordar. Fíjense ustedes que los tres vectores que tenemos, los que forman nuestro triedro móvil, son el vector, aquí están, tangente, normal y binormal. Entonces, aquí si parto en este orden, yo puedo observar que el vector tangente se forma con el producto cruz de los vectores que están delante de él, que son el normal y el binormal. Y ahora puedo pasar este vector al final y entonces me quedaría, si lo paso al final, me quedaría normal, binormal y tangente. Y entonces significa que el vector normal se puede obtener con el producto cruz de los que están adelante de él, que son el binormal y el tangente. Y ahora si el normal lo paso al final de la fila, entonces me quedaría binormal, tangente y normal. Y entonces significaría que el vector binormal se puede obtener con el producto cruz del vector tangente y normal. O sea que si no se acuerdan de esto, no está tan difícil de recordarlo si escriben a estos vectores en este orden: tangente, normal y binormal, TNB. Y el vector que está al inicio del listado se obtiene con los dos que están frente a él. Pasan ese vector al final y se seguirá aplicando esa misma regla. Bueno, entonces esa es una forma de recordar cómo se obtienen cada uno de estos tres vectores con el producto de los dos restantes. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Y decía que en cada punto perteneciente a la curva, vamos a tener nuestro triedro móvil. En cada punto de la curva, aquí les puse este esquema, tenemos esta curva y en cada punto de la curva tenemos el triedro móvil. Por aquí podríamos tenerlo también, nada más que no los puse todos juntos porque se vería muy amontonado, pero en cada punto de nuestra curva podemos tener el triedro móvil. Y como ustedes se dan cuenta, va cambiando nuestro triedro móvil, su orientación, pero hay una cosa que siempre se cumple y eso es lo que vamos a estar estudiando ahorita. Muy bien. Entonces, los planos que contienen a un par de estos tres vectores reciben el nombre de plano osculador, plano rectificador y plano normal. Entonces, este sistema de tres vectores llamado triedro móvil está formado por tres planos y cada plano recibe un nombre en particular dependiendo de los vectores que contiene. Entonces, por ejemplo, el plano osculador es aquel que contiene a los vectores tangente y normal. Aquí está el vector tangente y aquí está el vector normal. Y el plano que contenga esos dos vectores se va a llamar plano osculador. Entonces, recuerden que estamos partiendo del concepto del triedro móvil, que está formado por tres vectores que son el vector tangente, el normal y el binormal. Y si este plano, que es el plano osculador, contiene al vector tangente y al vector normal, entonces, ¿qué vector ayudará a definirlo? Recuerden que para encontrar una ecuación de un plano,
necesitamos un punto del plano y su vector normal. Entonces, para poder definir al plano osculador, ¿qué vector necesito? Si el plano osculador contiene al vector tangente y al vector normal. ¿Me podrían decir? ¿Qué creen ustedes? Ajá, Rocío. Podría pensar que un vector perpendicular a esos dos. Exacto, un vector que sea perpendicular tanto al vector tangente como al vector normal. Pero ¿quién sería ese? La recta binormal. El vector binormal, exacto, el vector binormal. El vector binormal define al plano osculador, porque el vector binormal es un vector que es perpendicular tanto al vector tangente como al vector normal. Exactamente, así es. Y bueno, para que recuerden también qué vector define al plano osculador, si ustedes buscan en el diccionario el significado de la palabra ósculo, significa beso. Entonces, el plano osculador, podríamos decir el plano besador, el vector que lo define es el vector binormal, para que no se les olvide. Ok, después tenemos al plano rectificador. Y el plano rectificador va a ser aquel que contiene a los vectores tangente, este vector tangente y este vector binormal. Entonces, ¿qué vector nos ayudará a definirlo? Si el plano rectificador o plano rectificante contiene al vector tangente y al vector binormal. Ajá, Miriam, te escuchamos. ¿Sería el vector normal unitario? Exacto. Entonces, si en algún ejercicio les piden, encuentra la ecuación del plano osculador, pues requieren un punto, ese punto va a estar contenido en la curva, y requieren un vector. Para el plano osculador van a utilizar el vector binormal. Para el plano rectificador, el vector normal, y ya nada más tenemos el plano normal, que ya lo habíamos visto en la clase anterior. ¿Qué vector nos ayuda a definir al plano normal? Si este plano normal contiene al vector normal y al binormal. A ver, déjenme ver. Luis Fernando, te escuchamos. Sí, profesor, buenos días. Buenos ¿Sería el días. vector tangente unitario? Exacto, el vector tangente, exacto. Recuerden que todos estos que estamos representando con letras mayúsculas son vectores unitarios. Así es. Entonces, eso por ahí anótenlo. Para definir al plano osculador necesitamos el vector binormal. Ya habíamos visto en la clase anterior que para definir al plano normal necesitábamos al plano tangente. Y entonces ya nada más nos restará que para poder definir al plano rectificador necesitamos al vector normal. Bueno, entonces el estudio de estos tres vectores, T, N y B, es ventajoso para referir los elementos cinemáticos, por ejemplo, velocidad, aceleración. Y vamos a tener presente que la velocidad siempre tiene la dirección del vector tangente y la aceleración siempre estará contenida en el plano osculador. O sea, la aceleración estará contenida en el plano que contiene al vector tangente y al vector normal. Muy bien. Entonces, la próxima clase vamos a ver eso de el estudio de los elementos cinemáticos, velocidades y aceleraciones. Hoy vamos a estudiar nada más al triedro móvil, a los vectores tangente normal y binormal, a los planos osculador, rectificador, plano normal, etc. Bueno. Ok, bueno, entonces una curva en el espacio se representa por el lugar geométrico del punto extremo del vector de posición, donde t es un parámetro escalar. Entonces nosotros ya sabíamos que en esta ecuación vectorial describe una recta, perdón, describe una curva. Si nosotros le vamos asignando a t un valor específico, entonces vamos obteniendo por resultado un vector de posición. Pero ese vector de posición alcanza un punto en la recta. Entonces, para distintos valores de t, vamos obteniendo diferentes vectores de posición que alcanzarán distintos puntos en nuestra curva y pues la van a ir describiendo justamente. Entonces, ya habíamos revisado que el vector tangente unitario a la curva en cualquier punto es la derivada de esta función vectorial entre su módulo. Así vamos a calcular a nuestro vector tangente unitario partiendo de nuestra ecuación vectorial de la curva. Si es que está parametrizada en términos de t, porque ya sabemos que si nuestra curva está parametrizada en términos del parámetro longitud de arco,
su derivada directamente nos da un vector que es unitario. Muy bien. Perfecto. Entonces, si usamos como parámetro la longitud de arco, que eso es lo que vimos en la clase anterior, ¿cómo parametrizar a una curva en términos del parámetro de longitud de arco? Entonces, si usamos como parámetro a la longitud de arco, el vector tangente unitario a esta curva en cualquier punto será la derivada de esa función vectorial respecto de el parámetro S. Entonces, si t es un vector unitario tal que su derivada, o sea, la derivada de esta expresión va a ser perpendicular al vector tangente, entonces la derivada de t respecto de S nos dirá qué tan rápido está cambiando la dirección del vector tangente unitario al moverse a lo largo de la curva. Y si la curva es una línea recta, entonces t no cambia y la derivada de t respecto de S será 0. Entonces, estamos diciendo que si nuestra curva está parametrizada en términos del parámetro longitud de arco, cuando yo le calcule su derivada, obtendré un vector que será unitario, pero que en cualquier instante, pues será una expresión, otra vez una función vectorial que dependerá del parámetro longitud de arco. Por lo tanto, puede volver a derivarse. Y aquí estamos diciendo que si nosotros derivamos al vector tangente, entonces nos dirá que ese resultado que obtengamos nos estará diciendo qué tan rápido está cambiando el vector tangente unitario al moverse a lo largo de nuestra curva. Pero si nuestra curva es una línea recta, entonces el vector tangente no va a cambiar. Y como el vector tangente no va a cambiar, entonces su derivada será 0. Muy bien. Entonces dice aquí que, bueno, vamos a continuar. La normal principal a la curva se define por la ecuación. Entonces la derivada de t respecto de S es kappa veces el vector normal, donde kappa es el módulo de la derivada de t respecto de S y se le llama la curvatura de la curva en cualquier punto. Su inversa recibe el nombre de radio de curvatura y se representa con ρ. Ρ igual a 1 sobre kappa, donde kappa tiene que ser distinto de 0. Entonces, la ecuación de la normal principal define tanto a la curvatura como al vector normal, siendo la curvatura la longitud de dt sobre S, o sea, el módulo de este vector, y n el vector unitario que sea paralelo a dt sobre ds. Bueno, entonces les decía, si nuestra curva está parametrizada en términos del parámetro de longitud de arco, cuando la derivamos respecto de S, cuando calculamos su primera derivada, obtenemos un vector tangente que tiene como característica ser unitario. Si esa expresión puede volver a derivarse, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, la derivada del vector tangente respecto de S es equivalente a kappa por n, donde kappa es la curvatura, el módulo de esta derivada. El módulo de este vector se conoce como curvatura y su inversa recibe el nombre de radio de curvatura. Y después dice que el vector normal unitario pues será esta derivada dividida entre su módulo. Muy bien. Ok, eso es lo que está diciendo esta diapositiva. Aquí tenemos nuestra curva. Y aquí tenemos circunferencias que nos describen qué tan curva es nuestra curva. Y observamos que para distintos puntos, para distintos valores de nuestra curva, se obtienen diferentes circunferencias. Entonces, en una curva cualquiera, mientras menos se parezca a una línea recta, el vector tangente cambiará más rápidamente de dirección. Por consiguiente, ρ, que es el radio de curvatura, será menor. Y kappa, que es la curvatura, será mayor. Y lo opuesto, cuando el radio de curvatura sea grande, entonces la curvatura es pequeña. Muy bien. Entonces, eso por ahí también anótenlo, por favor. Entonces, al círculo tangente a la trayectoria que está en el mismo plano que los vectores tangente y normal, lo vamos a llamar círculo oscular. Y es diferente para cada punto de nuestra trayectoria.
Entonces, en cada punto de la trayectoria, recuerden, tenemos al triedro móvil, formado por los vectores tangente, normal y binormal, que aquí nada más estamos en un plano, y en ese plano observamos al vector tangente y normal. Entonces, ¿qué plano es ese? ¿Qué plano es el que contiene al vector tangente y normal? ¿Qué plano contiene al vector tangente y normal? ¿Se acuerdan? X y Y. Ajá, el plano osculador, exactamente. Entonces aquí estamos analizando el plano osculador del triedro móvil y entonces nos está diciendo que en este plano osculador tenemos en cada punto de nuestra curva un círculo que se llama círculo oscular y que será diferente para cada punto de nuestra trayectoria. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Dice que, aquí está, el plano que contiene el círculo oscular y también a los vectores tangente y normal se llama plano osculador o plano oscular, que ya me habían dicho ustedes. Muy bien. Entonces, si se define un tercer vector que sea perpendicular tanto al vector tangente unitario como al vector normal unitario, formaremos un sistema de coordenadas en cada punto de la curva. Así que el vector binormal se obtendrá como el producto cruz del vector tangente con el vector normal. Y este vector se llama binormal, pues porque ya hay otro vector que era normal a la curva. Entonces, este vector es el vector que es 2 veces normal a la curva. Por eso se llama vector binormal. Y porque ya había otro vector normal, no le podíamos volver a poner vector normal. Entonces, por eso le pusieron vector binormal. Y entonces, en una curva alojada en un plano alfa, el vector tangente y el vector normal pueden cambiar de dirección, pero no así el vector binormal, que siempre resultará perpendicular al plano que contiene al vector tangente y al vector normal, plano osculador. Entonces, aquí es muy importante lo que se está diciendo, que una curva que está contenida en un plano, sus vectores tangente y normal pueden cambiar de dirección para cada punto de la curva. Observen, aquí está el vector tangente apuntando en esta dirección y el vector normal en esta otra. Para este otro punto, el vector tangente, el vector normal. Para este otro punto, el vector tangente y el vector normal. Entonces, nos está diciendo que en una curva cualquiera, el vector tangente y el vector normal pueden cambiar para cualquier punto de dirección. En cada punto van a tener una dirección distinta, pero lo que no puede cambiar de dirección es el vector binormal, ya que el vector binormal siempre debe de ser perpendicular al plano que contenga a los vectores tangente y normal. En este caso, el vector binormal es el vector que apunta aquí hacia arriba. Aquí está. Entonces, siempre debe de ser ese vector binormal perpendicular al plano que contiene a los vectores tangente y normal, que ya sabemos que es el plano osculador. Muy bien. Perfecto. Entonces, por lo anterior, puede decirse que un indicador de que una curva ya no se aloje en un plano es el cambio del vector B con respecto a la longitud de arco S. Entonces, aquí en algunos ejercicios les van a preguntar a ustedes, les van a preguntar, determina si la curva está contenida en un plano. Eso es lo que les van a preguntar. Entonces, para saber, una forma de saber si una curva está contenida en un plano es que el vector binormal sea constante, o sea que no cambie. Si nuestro vector binormal no cambia, si nuestro vector binormal es constante, entonces significa que la curva está contenida en un plano. Esa es una forma de determinar cuando una curva está contenida en un plano, cuando su vector binormal sea constante. Y aquí dice, por lo anterior, puede decirse que un indicador de que una curva no está alojada en un plano es que el vector binormal esté cambiando con respecto al parámetro longitud de arco. Bueno, entonces, la derivada del vector binormal respecto de ese será la derivada respecto de ese del producto cruz del vector tangente y del vector normal. Yo estoy partiendo del hecho de que el vector binormal se obtiene como el producto cruz de los vectores tangente y normal. Muy bien. Y esos fueron los primeros vectores que yo calculé, el vector tangente unitario y el vector normal unitario, que para cualquier instante
o para cualquier punto en la curva, pues van a estar representados por una expresión como esta. Voy a regresarme. Porque seguramente están pensando algunos de ustedes de ¿cómo es que puedo derivar? ¿Cómo es que puedo derivar a un vector? Eso es lo que probablemente estén pensando. ¿Cómo puedo derivar a un vector? Y es que no tienen que perder de vista el hecho de que nosotros estamos partiendo de una función vectorial como esta, pero que estamos parametrizando en términos del parámetro longitud de arco. Entonces estamos diciendo que su derivada se llama vector tangente unitario, pero es el vector tangente en cualquier instante. Si yo quiero el vector tangente en un punto de la curva específico A, pues evalúa esta derivada en un valor de S en particular. Pero si no lo hago, entonces estoy obteniendo por resultado una expresión que describirá a todos los vectores tangentes en cualquier instante y será otra función de esta forma. Y luego al derivar el vector tangente, vuelvo a obtener otra expresión de esta forma, o sea, otra función vectorial que depende del parámetro longitud de arco. Por eso es que pueden derivarse, porque son funciones vectoriales que dependen del parámetro longitud de arco. Entonces, yo estoy diciendo que partiendo de el vector binormal, que se obtiene como el producto cruz del vector tangente y del vector normal, voy a derivarlo respecto al parámetro longitud de arco. Entonces derivo el lado izquierdo y derivo el lado derecho. Y según lo que vimos casi al inicio de este tema, cómo se derivan las funciones vectoriales, entonces dijimos que el operador derivada se aplica, ¿se acuerdan? ¿De dónde? ¿A dónde? Muchachos. ¿De dónde a dónde? Derecha a izquierda. De derecha a izquierda, exactamente. Y observen, aquí está. Entonces, derivada del vector binormal respecto de ese es la derivada de este producto cruz, que lo voy a aplicar de derecha a izquierda. Entonces, sería derivada del vector normal respecto de ese. Y en el lado izquierdo sería simplemente el vector tangente cruz, derivada del vector normal respecto de ese. Después sería más, ahora la derivada de t respecto de ese, cruz, el vector normal. Muy bien. Y entonces nosotros habíamos visto al inicio de esta parte de la presentación, es que la derivada de t respecto de ese era la curvatura por el vector normal unitario. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Sí se acuerdan? Con eso comenzamos. Sí. Ok, muy bien. Y entonces, en esta parte dejo así indicada la operación, y en esta otra parte aquí ya no aparece. ¿Alguno me podría decir por qué? ¿Por qué ya no aparece? Para el siguiente renglón, ¿por qué ya no aparece esta operación? Recuerden que la curvatura es un escalar. ¿Se hace una recta? No. La curvatura es un escalar. O sea, yo tengo aquí un escalar que está multiplicando a un vector. Entonces, ¿qué es el vector normal? ¿Qué le pasa a un vector cuando lo multiplico por un escalar? ¿Qué le podría pasar a un vector cuando lo multiplico por un escalar? Se hace más grande. Se hace más grande, se hace más pequeño. Exacto, es proporcional. Exactamente. Entonces, ¿cómo es este vector respecto a este otro? Proporcional. Proporcionales. Y si dos vectores son proporcionales, entonces son... Linealmente independiente. Sí, también. Paralelos. Ajá, sí. Pero geométricamente... Paralelos. Paralelos. Y el producto cruz de dos vectores paralelos es el... Cero. El vector cero. Exactamente. Por eso es que ya no aparece aquí. Porque el resultado de esta operación es el vector cero. Entonces, si a un vector, porque aquí el producto cruz de dos vectores da otro vector que es perpendicular a estos dos, y le voy a sumar el vector cero. Entonces, ¿para qué lo escribo? Si a un vector le sumo el vector cero, me queda ese mismo vector. Por eso es que ya no apareció, porque este vector es proporcional a este y dos vectores proporcionales son paralelos. Entonces, el producto cruz de dos vectores paralelos es el vector nulo. Por esa razón ya no aparece aquí. Bueno, entonces ya de esto deducimos que la derivada de b respecto de s tiene que ser perpendicular al vector tangente unitario y la derivada de b respecto de s tiene que ser perpendicular a la derivada de n respecto de s. ¿Pero por qué? ¿Quién me puede decir por qué se dedujo eso? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen, muchachos? Estamos viendo de dónde salen todas estas expresiones, las fórmulas de Frenet-Serret. Pero para poder simplificarlas, estamos usando conceptos previos.
que aprendimos en cursos anteriores. Y es muy sencillo de dónde se sacó esta deducción, porque nosotros aprendimos en el curso de cálculo y geometría analítica que el producto cruz de dos vectores da por resultado un tercer vector que es perpendicular tanto al primer vector como al segundo. Y es por eso que se llegó a esta deducción, que la derivada de b respecto de ese tiene que ser perpendicular al vector tangente y también perpendicular a la derivada de n respecto de ese, porque nosotros aprendimos eso en nuestro curso de cálculo y geometría, que el producto cruz de dos vectores da por resultado un tercer vector que tendrá como característica ser perpendicular tanto al primer vector como al segundo. Es de ahí de donde se sacó esta deducción. Muy bien, entonces continuamos. El vector binormal unitario, el cual está definido como el producto cruz del vector tangente con el vector normal, tiene módulo unitario, lo cual puede probarse de la siguiente manera. Entonces, si se acuerdan también de su curso de cálculo y geometría analítica, cuando aprendieron a calcular el ángulo entre dos vectores, les dijeron, hay dos expresiones que permiten calcular el ángulo entre dos vectores. Una es coseno de teta es igual a el producto punto de los vectores sobre el módulo de cada uno de ellos. Pero también está el seno de teta, que se calcula como el módulo del producto cruz de los vectores entre el módulo de cada uno de ellos. Y esta es la expresión que se está usando. Entonces aquí estoy diciendo, el vector binormal es un vector unitario, y lo cual puede probarse de esta manera. Entonces, el vector binormal, el módulo del vector binormal es 1, porque es un vector unitario. Después dice que el vector binormal se obtiene como el producto cruz de estos dos vectores. Por lo tanto, pues el módulo del producto cruz también tiene que ser 1, porque este producto cruz da este vector. Bueno, y entonces de esa expresión que aprendimos en cálculo y geometría analítica, el módulo del producto cruz puede representarse como el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo entre estos vectores. Pero pues yo ya sabía que estos vectores eran perpendiculares, entonces el ángulo que forman entre ellos es de 90 grados. Entonces este vector que es tangente unitario, bueno, este vector tangente es unitario, el vector normal es unitario y el seno de 90 vale 1, por eso el producto de estas tres expresiones da 1. Entonces, ahora bien, como el vector binormal es unitario, entonces el producto punto del vector binormal unitario por el vector binormal unitario valdrá 1. Y si derivo esta expresión respecto de ese, obtendré lo siguiente. Entonces, la derivada respecto de ese del producto punto del vector binormal por el vector binormal igual a la derivada respecto de ese de 1. Entonces, la derivada de esta expresión vale 0. La derivada de este producto punto, otra vez habíamos visto que se aplica el operador derivada de derecha a izquierda, entonces sería b punto derivada de b respecto de ese más d derivada de b respecto de ese punto b. Como sabemos que el producto punto es conmutativo, entonces la suma de estas dos expresiones es 2 veces este producto punto. Y bueno, después ese 2 lo puedo pasar del lado derecho dividiendo y nos queda que el producto punto de b por derivada de b respecto de c vale 0. Esto implicará que la derivada de b respecto de ese es un vector que es perpendicular al vector binormal unitario. Muy bien, entonces como la derivada del vector b respecto de ese es perpendicular tanto al vector tangente unitario como al vector binormal unitario, entonces forzosamente la derivada de b respecto de ese tiene que ser paralelo al vector normal. ¿Por qué? Porque el vector normal también es perpendicular al vector tangente y al vector binormal. Y como esta es perpendicular a estos dos, entonces tiene que ser paralela al vector normal unitario. Así que podemos describir lo siguiente. La derivada de b respecto de ese es menos tau veces el vector normal. Al coeficiente tau se le llama torsión y nos indica qué tanto la curva se tuerce conforme se recorre en el sentido positivo de la longitud de arco. Es decir, nos dice qué tanto la curva se aleja de ser plana. Muy bien. Entonces, a las curvas alabeadas semejantes a las cuerdas de tornillo común de rosca derecho se les asigna torsión positiva, que es el sentido dextrógiro. Y debido a que la derivada de b respecto de ese es de ese sentido contrario, perdón, es de sentido contrario al vector normal, y para cumplir con esta convención se le asigna el signo negativo. Si la torsión tau es 0,
entonces la derivada de b respecto de c será 0 por el vector normal, o sea, será el vector 0, lo que significará que b no varía, es decir, que b permanece constante a lo largo de toda la curva y por tanto se trata de una curva plana. Entonces, fíjense que aquí estamos diciendo otra característica para poder identificar cuándo una curva es plana. Habíamos dicho antes que para que nosotros podamos verificar si una curva es plana, nuestro vector binormal, ¿cómo tiene que ser? ¿Se acuerdan? Para que una curva sea plana, ¿cómo tiene que ser nuestro vector binormal? Constante. Constante, exacto. Y aquí está otra información que nos permitiría dar la conclusión de cuándo nuestra curva es plana. Entonces aquí dice que si la torsión es 0, entonces el vector binormal es constante. Y si el vector binormal es constante, pues la curva está contenida en un plano. Entonces, si el vector binormal es constante, habíamos dicho que eso nos permite concluir que la curva está contenida en un plano. Otra forma de saber si nuestra curva está contenida en un plano es si la torsión vale 0. Entonces, siempre que la torsión valga 0, podemos concluir que nuestra curva está contenida en un plano. Muy bien, entonces aquí tenemos dos ejemplos de curva, una con torsión positiva y otra con torsión negativa. Entonces aquí está, curva con torsión positiva que se está desarrollando como una rosca de tornillo derecho, y una curva con torsión negativa está desarrollándose con como una rosca de tornillo izquierdo. Entonces, si la torsión vale 0, nuestra curva es plana. Si la torsión es mayor que 0, la curva se está desarrollando como una rosca de tornillo derecho. Y si la torsión es negativa, entonces la curva se está desarrollando como una rosca de tornillo izquierdo. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Entonces ya tenemos, con lo que hicimos, tenemos las dos primeras fórmulas de Frenet-Serret. La primera fórmula de Frenet-Serret es la derivada de t respecto de s, que es la curvatura por el vector normal. Y la segunda fórmula de Frenet-Serret es la derivada de b respecto de s, que es menos tau por el vector normal. Ya que definimos que el vector binormal se obtiene con el producto cruz del vector tangente y el vector normal, entonces podemos escribir que el vector normal se puede definir como el producto cruz del vector binormal y el vector tangente, que de hecho ya lo habíamos definido al inicio de la clase del día de hoy. Entonces, si derivo a este vector normal respecto de S, tendría que derivar al lado derecho de la igualdad respecto de S, y aplico el operador derivada de derecha a izquierda. Entonces me quedaría derivada de b respecto de S por cruz t, más el vector binormal por la derivada de t respecto de S. Ok, pero ya sé que la derivada de b respecto de S es menos tau por n, y que la derivada de t respecto de S es kappa por n. Aquí está. Entonces, derivada de n respecto de S es menos tau n cruz el vector tangente unitario, más kappa veces el vector binormal cruz el vector normal. Entonces, de estas expresiones que tenemos, vamos a factorizar a la torsión y a la curvatura. Y entonces sabemos que el producto cruz del vector normal y tangente, que el producto cruz del vector tangente y el vector normal nos da el vector binormal, pero sabemos que el producto cruz no es conmutativo. Entonces, si hacemos el producto cruz de n con t, entonces vamos a obtener menos el vector binormal. Y si hacemos el producto cruz de b cruz n, obtenemos menos el vector tangente. Entonces, la derivada de n respecto de s es tau por el vector binormal menos kappa por el vector tangente unitario, que se conoce como la tercera fórmula de Frenet-Serret. Entonces, aquí tenemos de dónde salieron esas tres fórmulas de Frenet-Serret, y les decía, las fórmulas de Frenet-Serret nos ayudan a describir una curva. Ya les mencioné qué significa tau, qué significa kappa. Les dije cómo poder identificar cuando una curva está contenida en un plano, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a anotar estas expresiones en términos del parámetro longitud de arco, que nos van a ayudar a resolver los problemas que vamos a realizar a continuación. Entonces, el vector tangente unitario se obtiene con la derivada de nuestra función vectorial parametrizada en términos del parámetro longitud de arco.
así tal cual, directamente nos da un vector tangente unitario. Si vuelvo a derivar a ese vector tangente respecto de ese, obtengo kappa por el vector normal, donde kappa es el módulo de todo este vector y se conoce como curvatura. Su inversa se conoce como radio de curvatura. Muy bien. Y el vector normal unitario, pues se podrá calcular dividiendo a todo este vector resultante entre su módulo, así lo hago unitario, y ya si yo tengo el vector tangente y el vector normal, entonces puedo calcular con eso el vector binormal. Y luego si al vector binormal lo derivo respecto de ese, obtengo menos tau por n, y ya, donde tau es la torsión. Y recuerden que, pues, si yo quiero saber cuánto vale la torsión, otra vez saco el módulo de este vector. Muy bien, entonces por favor anoten eso. Recuerden, esta es la primera fórmula de Frenet-Serret, esta es la segunda fórmula de Frenet-Serret y esta es la tercera fórmula de Frenet-Serret. Entonces por favor anótenlo y ahorita seguimos. Realizando un análisis similar y utilizando la regla de la cadena, las fórmulas de Frenet-Serret en términos del parámetro longitud de arco son estas. Bueno, más bien, los elementos que calculamos anteriormente en términos del parámetro t serían estos. Entonces, el vector tangente se obtiene como la derivada de la función vectorial en términos de t, recuerden, todo está en términos de t, sobre su módulo. ¿Por qué? Recordamos que si nuestra curva está parametrizada en términos de t, al derivarla no obtenemos un vector tangente unitario. Es un vector tangente pero no unitario. Para hacerlo unitario lo dividimos entre su módulo. Luego, si hacemos el producto cruz de la primera derivada con la segunda, obtenemos el vector binormal, pero no es unitario. Para hacerlo unitario lo dividimos entre su módulo. Luego, si hacemos el producto cruz de la primera derivada con la segunda y cruz la primera derivada, obtenemos el vector normal, pero no unitario. Para hacerlo unitario dividimos entre su módulo. O bien podríamos, si ya tenemos el vector tangente y el binormal, el producto cruz de estos nos da este vector, el vector normal. Luego la curvatura sería el módulo de la primera derivada cruz la segunda entre S' al cubo o bien R' al cubo. Y la torsión es el triple producto escalar o producto mixto de R' cruz R bi'prima, producto punto con R', la tercera derivada, entre el módulo de esta expresión. Para no tener que hacer la clase más larga, por favor solo anoten estas expresiones, pero les voy a compartir hoy un documento que son 2 hojas máximo, donde les muestro cómo se dedujeron estas expresiones. Cómo se dedujeron, pero vamos a usar casi lo mismo que vimos anteriormente. Entonces, si alguna expresión se simplifica, ustedes van a lograr entender por qué se simplificó o por qué se están efectuando de esa manera las operaciones. Entonces, para no alargar más nuestra clase del día de hoy en la teoría, solamente por favor tómense un momento para copiar estas expresiones que nos permiten determinar a los vectores del triedro móvil, el vector tangente normal y binormal, y a la curvatura y la torsión. Recuerden que si a mí me piden el radio de curvatura ρ, ¿cómo se obtendría? 1 entre K. Ajá, su recíproco, exacto. Y si me piden el radio de torsión, ¿cómo se obtendría? 1 entre tau. Exacto, 1 entre tau. Muy bien, perfecto. Entonces, tómense un momento para copiar. Vamos a hacer este ejercicio. Nos dice, para la curva C definida por esa ecuación vectorial, es 3 menos 2t en i, t cuadrada menos 4t en j y 2t menos 1 en k. Determinar si la curva se encuentra contenida en un plano. Después, una ecuación del plano osculador. La curvatura en el plano dado por t igual a 2 y el radio de torsión en cualquier punto. Entonces, nuestra curva está parametrizada en términos de t, ya sea que podamos hacer una parametrización en términos de s o bien que utilicemos las últimas expresiones que anotamos. Entonces, para trabajar en términos de t, para que practiquemos las dos, ahorita hacemos la parametrización en términos de s, pero en este momento, como nuestra curva está en términos de t, vamos a dejarla así y vamos a usar las expresiones que vimos hace un instante. Bueno, que anotaron ustedes hace un instante. Entonces, ¿cómo comenzarían? ¿Qué necesitamos para saber si una curva está contenida en un plano, Luis Fernando? Determinar si el vector binormal
¿Es constante? Exacto, así es. ¿Y cómo O, calculamos el vector binormal? Sí, sí, te o escuchamos. la otra sería que obtuviéramos la torsión y Ujú. determinar si es cero. Si es cero, significa que está contenido en el plano. Exacto, entonces vamos a hacer las dos cosas y ya, avanzamos. Entonces, a ver, ¿con cuál tú quieres ayudarnos de las dos? Revisando si el vector binormal es constante o revisando si la torsión es cero. Pues podría ser por la primera, que Ujú. el vector binormal sea Exacto. constante. Entonces, ¿cómo se calcula el vector binormal si nuestra curva está parametrizada en términos de t? Sería obtener primero el vector tangente y después el Ajá. normal. Puede ser, también podríamos calcularlo con esta expresión, R' cruz RB' sobre el módulo, ¿no? Cierto, sí. Exacto. Pero también como tú dijiste, listo, ya está. Entonces, vamos a calcular el vector R'. ¿Quién sería? R' sería menos 2 Ajá, en I N, sí, muy bien. más 2T Ajá, más 2T. menos 4 Ajá, en J perfecto, sí. más 2 en Sí, K. muy bien. Listo. Y ahora calculamos RB'. En RB' sería 0 en I Ujú, más 2 en J sí, y más 0 en K. exacto. Muy bien. Y ahora vamos a hacer el producto cruz de R' cruz RB'. Entonces, ¿qué te quedaría? Pues sería I, J, K y luego en el segundo renglón. Serían las componentes del vector de R', Ujú, que sería menos 2, ujú, 2T menos 4, ujú. 2. Sí, permíteme un momento. Sí. Que aquí parece como que están juntas. 2T menos 4, ajá, 2. Y 2. En el siguiente sería 0, Sí, 2 sí. y 0. Ok, muy bien. ¿Y eso qué te quedaría? Sería, bueno, es que yo hago por la regla de Sarrus. Sí, no importa. Entonces quedaría, agregamos el vector la Ujú. columna IJ y quedaría, en la primera sería I por 2T menos 4. Permíteme. Entonces, usando la regla de Sarrus, ¿qué dijiste que haga? ¿Que agregue Agregando qué? las dos columnas, que Ok, sería ok. I. Ok. Tú dices que agreguemos las dos primeras columnas. Ajá. Entonces, I menos 2, 0. J, 2T menos 4 y 2. Eso es lo que dijiste, ¿no? Sí, Ok. Y entonces, ¿qué te quedaría? quedaría 0 en la primera diagonal, Ajá, exacto, 0. en la siguiente también, Ajá, y en la otra quedaría menos 4K ajá, muy bien, estoy de acuerdo. Recuerde, menos, hizo estos productos, ajá, menos, y ahí multiplicará 0 en la, primera diagonal, ujú, y 0 en la siguiente, en la otra sería 4 en J, 4 en I, perdón, ajá, 4N, ajá, y 0 en la siguiente, entonces nada más ajá, quedaría así, ajá, y al exacto. final resulta menos 4K menos 4I. Ajá, sería menos 4i menos 4K. Sí, ¿Estás de acuerdo? Ajá. sí, Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Y entonces, ¿cómo es este vector binormal? Ya este es mi vector quedaría binormal. nada más sustituir cada una de las Bueno, expresiones. ajá, solamente que este es un vector binormal, pero que no es unitario, ¿verdad? Entonces, si quiero el vector binormal unitario, tengo que sacarle a este vector su módulo. Su módulo, Le saco el módulo de R' de t cruz R de t. Ajá, y entonces sería que la raíz cuadrada de, menos 4 al cuadrado sí, más menos 4 al cuadrado. sí, muy bien. Eso sería 16 más 16, ¿no? Sí, Entonces sería 2 veces 16. O sea, sería la raíz de 2 por la raíz de 16. Entonces sería 4 veces la raíz de 2. ¿Sí? sí. Ok, muy bien. Entonces ahora sí, el vector binormal unitario sería ¿quién? Sería menos 2i más 2t menos 4 en j. No, 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 porque... perdón, es un producto Ajá, cruz. ajá. Sería
menos 4i menos 4k. Ajá. Pero, bueno, les decía que este ya es un vector binormal, pero no es unitario. Para hacerlo unitario habrá que dividirlo entre su módulo, justamente. Sí. Ajá. En el numerador sería menos 4i menos 4k. Ajá. Y en el denominador sería 4 raíz de 2. Exacto. O cada uno entre 4 raíz de 2, cada componente. Muy bien. Y entonces nos quedaría menos 1 sobre raíz de 2 en i, menos 1 sobre raíz de 2 en j. ¿Están todos de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, ¿Sí? profe. Ok, Sí, ok. profe. Ok, muy bien. Entonces, observamos que las Profe, componentes profe, de... Sí, te creo escucho. que J era 0, ¿no? Porque no tenemos Ah, sí, componentes. perdón. Este es K, ¿no? En lugar de J es K. Muchas gracias, Sí. Rocío. Ya está. Entonces, es menos 1 sobre raíz de 2 en i y menos 1 sobre raíz de 2 en k. Entonces, lo que les estaba preguntando era, ¿cómo son las componentes del vector binormal? ¿Dependen del parámetro t? No. No dependen del parámetro t. Eso significa que el vector binormal es siempre constante. O sea, que no importa qué valor de t yo evalúe en mi curva, el vector binormal siempre será este. Siempre. Por ejemplo, si me hubiese quedado algo como esto, el vector binormal es igual a 2t en i menos 5t en k, por ejemplo. Entonces significa que para un valor de t igual a 0, el vector binormal será, por ejemplo, el vector 0. Pero para un valor de t igual a 1, el vector binormal será 2i menos 5k. Y para otro valor de t dará otro vector. Es decir, que el vector binormal estará cambiando para cada valor de t específico. Pero en este caso, el vector binormal, no importa qué valor de t utilice, siempre será este vector. Siempre. Por lo tanto, se dice que el vector binormal es constante. Y si el vector binormal es constante, ¿qué se concluye? Entonces aquí vamos a poner. Que la curva se encuentra contenida en plano. Exacto. El vector binormal es constante. Y ya les expliqué qué significa eso, que sea constante. ¿Qué significa que sea constante el vector binormal? Por lo tanto, el vector binormal es constante, por lo tanto, la curva Está contenida en plano. Ajá, exacto, contenida en un plano. ¿En qué plano dijimos? Me preguntaron eso también. ¿Osculador? En el plano osculador, exacto. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Les decía, les preguntaba, ¿qué significa que el vector binormal sea constante? Que no importa qué valor de t se utilice, el vector binormal será siempre el mismo vector. Siempre. En este caso, el vector que siempre se obtendrá será menos 1 sobre raíz de 2 en i, menos 1 sobre raíz de 2 en k. Eso significa que el vector sea constante, que no cambie, que sea siempre el mismo. Esa es una forma para determinar si la curva está contenida en un plano. Otra sería calculando la torsión. Y si la torsión nos da 0, significa que la curva está contenida en un plano. Ahorita justamente lo vamos a hacer. A ver, déjenme ver los mensajes. Ajá. Muy bien, entonces nos dice que otra forma de poder determinar cuando una curva está contenida en un plano, no tenemos que hacer las dos, pero lo vamos a hacer solo para practicar, es calculando la torsión. Si la torsión es 0, entonces la curva estará contenida en un plano. Muy bien, entonces, ¿cuál era la expresión para calcular la torsión si nuestra curva está parametrizada en términos de t, Alexa? Es el producto cruz Ajá, de la primera derivada de la curva, del vector tangente, ajá, con la segunda derivada de la curva. Y ajá, eso, pues, se obtiene igual el producto punto, pero por ajá. la tercera derivada de la curva. Exacto, muy Y bien. todo eso entre el Sí, el módulo. módulo del producto del vector tangente por de la segunda Derivada. derivada de la curva. Ajá, Y eso al al cuadrado. cuadrado. Exacto. Entonces vamos a hacer, observen aquí que necesitamos la primera derivada, la segunda y la tercera. Entonces, la primera derivada ya la habíamos calculado hace un instante, ¿verdad? Pero la volvemos a Sí. calcular, ajá. Es menos 2i Ajá. más 2t menos 4j Ujú. más 2k.
Ujú. Y la segunda derivada. Queda como menos, no, ahí ya queda 0i. Ujú. 2t, ¿Sí? La derivada de 2t menos 4 sí, sería. Ajá, 2. 2j Ajá, más 0k. exacto. Muy bien. Y la tercera derivada, pues ya queda igual como 0i más 0j más 0k. Exacto, muy bien. Y entonces, fíjense que hace rato preguntaban, ¿qué operación se hace primero? Les decía, primero el producto cruz, porque el producto cruz de dos vectores da otro vector que es perpendicular tanto a este vector como a este otro. Eso es lo que va a dar por resultado. Y después vamos a hacer ese vector por la tercera derivada a través del producto punto. Si hubiésemos hecho primero esta operación, esto nos da un escalar y ya no puede multiplicarse a través del producto cruz por un vector. Muy bien. Entonces, yo necesito hacer el producto cruz de estos dos vectores y les decía, me quedará un nuevo vector que será tanto perpendicular tanto a este vector como a este otro. Y a ese vector resultante, a través del producto punto, lo multiplicaré por este otro vector. Pero como este tercer vector es el vector nulo, el producto de cualquier vector por el vector nulo a través del producto escalar, ¿qué va a dar por resultado? O sea, cuando yo haga esta operación. Nos va a dar 0. Exacto. Ya no importa quién es este vector. Como este fue el vector 0, entonces el resultado será el escalar 0. Y entonces eso significa que la torsión valdrá 0. Y si la torsión vale 0, entonces significa La curva que. está contenida en el plano. Exacto. La curva está contenida en un plano. Muy Y bien. de ahí, profe, igual de ahí ya podemos pues sacar el inciso D, ¿no? El inciso D, el radio de torsión en cualquier punto. Ajá. Pues ya Entonces, podríamos decir que es 0 en el cualquier radio punto de que pueda torsión ser, es ¿no? ρ, ¿no? El radio de torsión es ρ. Ajá. Y eso sería igual a 1 entre tau. la torsión. Ajá, exacto. Y entonces nos Entonces, quedaría 1 pues entre tau. 0. Ajá. Eso sería 1 entre 0. ¿Y eso Ajá. tiende a qué? Sí, ¿no? A infinito. Al infinito. Exacto, eso tiende al infinito. Muy bien. Perfecto. Entonces tómense un momento para copiar y ahorita seguimos. Ya tenemos el inciso A y el inciso D. Entonces, tómense un momento para copiar. Nos quedan rápidamente. Entonces, nos piden en el inciso B una ecuación del plano osculador. Entonces, ¿qué vector nos ayuda a definir al plano osculador? ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Qué vector nos ayuda a definir al plano osculador? Bueno, primero les pregunto, Luis Fernando, sí, ¿qué vectores están contenidos en el plano osculador? Es el vector Ajá. tangente y el vector normal. Exacto, el vector tangente y el vector normal contienen al plano, bueno, están contenidos en el plano osculador. Entonces, ¿qué vector nos ayuda a definirlo a este plano osculador? ¿Podría ser el vector binormal? El vector binormal, exacto, y un punto. Exacto, muy bien. Y el vector binormal ya lo teníamos, porque fue una forma que utilizamos para determinar si la curva estaba contenida en un plano, ¿verdad? ¿Quién es nuestro vector binormal? Unitario, en este caso. ¿Lo tienen ahí anotado, muchachos? Fue el primero que hicimos. Ajá. 1 sobre raíz de 2. Sí, perfecto. ¿En I? Y en Ajá. J0 y en Ajá. K menos 1 sobre raíz de 2. Exacto, menos 1 sobre raíz de 2 en K. Perfecto. Y necesitamos un punto en la línea recta, perdón, en la curva. Un punto en la curva. Vamos a hacerlo aquí también. La ecuación del plano osculador cuando t sea igual a 2. Entonces ya tengo el vector binormal en cualquier valor de t, no va a cambiar, es un vector constante, pero ya quiero saber el punto de esta curva cuando t vale 2. ¿Cómo puedo hacer eso? Para que ya con eso encuentre mi ecuación del plano. Porque requiero para encontrar este plano, este punto y este vector que ya lo tengo. Entonces, Rocío.
¿Qué harías tú? Yo podría decir que sustituir a t en la Ajá. ecuación de la curva, Exacto. Sustituir el valor de t igual a 2 en la curva y ¿qué te quedaría? que sería 3 menos 5, serían menos 2. No, 3 menos 4, ¿no? Ah, sí, perdón, sí. Ajá. Sería menos 1. Sí, permíteme. Menos 1 en i, perfecto. Luego sería 2 al cuadrado, que sería 4 Ajá. menos 8, sería menos 4. Sí, en j, perfecto. Y luego serían 4 menos 1, que sería 3 Ajá. en k. Exacto. Entonces, este es el vector de posición de un punto en la curva, pero entonces, ¿cuál sería el punto? Podría ser menos 1, menos 4 y Ajá, 3. exacto, muy bien. Y entonces ya tenemos un punto en la curva en el instante que t vale 2 y el vector binormal en ese mismo punto, en ese mismo instante. Perfecto. Entonces ya recordemos que la ecuación cartesiana de un plano es el producto punto del vector normal a ese plano con un segmento contenido en el plano, que sería el segmento que une a un punto, el punto contenido en el plano con un punto cualesquiera también contenido en el plano. Entonces, en este caso, el vector normal es este, al plano osculador, es este vector binormal, y este punto contenido es este que está aquí. Ya está. Entonces, este segmento P0 a P siempre va a ser X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Entonces, aquí nos quedaría, ¿qué? X más 1, Y más 4, Z menos 3. ¿Están de acuerdo? Porque P es Sí, profesor. cualquier punto contenido en el plano. Y lo representamos de esta manera. Entonces hago el segmento que une a este punto con este otro. Y ya sería el final menos el inicial. Por eso nos quedó esta expresión. Y ya nada más hago el producto punto de ese segmento. X más 1, Y más 4, Z menos 3. Producto punto con el vector normal al plano osculador, que es el vector binormal, que tiene componentes menos 1 sobre raíz de 2, 0, menos 1 sobre raíz de 2, y eso tiene que valer 0. Entonces, ¿qué me quedaría? X más 1 sobre raíz de 2 menos, y después menos X menos 3 sobre raíz de 2 igual a 0. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. Ok, y simplificando un poquito nos queda menos X menos 1 menos Z más 3 igual a 0. Y entonces sería equivalente a menos X menos Z más 2 igual a 0. Esta sería una ecuación del plano osculador a la curva en el instante donde t es igual a 2. Pero bueno, muchachos, lo vamos a dejar hasta aquí porque ya se terminó nuestra clase. La próxima clase continuaremos haciendo muchos más ejercicios, muchos más. Poco a poco, explicando cada cosa. Entonces, no se preocupen. Si no entendieron muy bien esto de la ecuación de un plano, se los recuerdo la próxima clase.